Buenos días a todos. Comenzamos ya la rueda, ¿no? Sí. Bueno, pues para que quede claro, por si hay alguna duda, los aranceles no son buenos para nuestra economía. Lamentamos en este contexto, una vez más, además, la hipocresía del Partido Socialista y del Partido Popular. En lugar de trabajar por un acuerdo con Estados Unidos, vemos a Sánchez negociando con el régimen comunista chino. Hay por ahí también algún que otro miembro del Partido Popular haciendo lo mismo. Y al señor Feijóo suplicando acuerdos con Sánchez, que una vez más ha vuelto a despreciar al Partido Popular. Yo quiero recordar cómo el señor Feijóo salía en el escritorio que hay al lado del hemiciclo el pasado 21 de noviembre del año 2024, ofreciéndose a los socios de Sánchez para liderar una posible moción de censura. Y al Partido Popular le decimos que o tenemos un gobierno corrupto o no lo tenemos, que o tenemos un gobierno que ataca a las instituciones o no lo tenemos, o tenemos un gobierno que está hundiendo a España en una miseria sin precedentes o no lo tenemos, pero lo que no se puede hacer es atacar un día y blanquear al otro. Y lo que parece es que en el Partido Popular están deseando ir a la Moncloa a salvar a Sánchez, siempre en sus peores momentos, para salvar el bipartidismo. Y nosotros le preguntamos al señor Feijóo qué gana protegiendo esta podredumbre. Ese mismo matrimonio bien avenido, que ahora se hacen llamar patriotas y que dicen tener la solución a los perjuicios que van a suponer estos aranceles, son el mismo matrimonio bien avenido que llevan años pactando juntos en Bruselas la desindustrialización y la ruina para el campo. Y aquí, en España, ambos han llegado al poder, unos bien prometiendo proteger a las clases medias y los otros prometiendo bajar los impuestos, pero la realidad es que todos los han subido. Y ahora España llega herida de muerte a medidas que adoptan países terceros como estas y pillan a España pues con la situación que tenemos, con casi 97 subidas de impuestos y con una economía absolutamente mermada, donde las familias españolas cada vez tienen menos poder adquisitivo y donde cierran cada vez más empresas. Mientras el Gobierno condena a España a los peores socios internacionales, dentro de nuestras fronteras el bipartidismo avanza hacia el partido único chino, el modelo al que aspira la casta bruselense para seguir erosionando nuestro campo, nuestra industria y nuestras libertades fundamentales. Nosotros rechazamos cualquier medida externa o interna que suponga un perjuicio para nuestro campo e industria, y los aranceles anunciados por Estados Unidos lo son. Pero conviene no engañar a nadie. Lo peor que le ha pasado a nuestra economía ha sido el nefasto Pacto Verde, la Agenda 2030 y todo el fanatismo climático que populares y socialistas han impuesto desde Bruselas. No se pueden criticar los aranceles mientras se defiende Mercosur o los acuerdos comerciales con Marruecos, Turquía, Sudáfrica y cuyos productos hacen competencia desleal a los nuestros. También el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo, por ejemplo, con retirar los coches de combustión de las carreteras, siendo España el segundo país fabricante. España necesita un líder fuerte, capaz de defender lo nuestro en Washington, pero sobre todo en Bruselas. España tiene que acometer todas las políticas externas e internas, tanto en el ámbito de la diplomacia como a nivel fiscal, para volver a ser fuertes y tener una posición relevante en cualquier negociación. Por ello, hemos registrado una iniciativa para la defensa de la producción nacional en el comercio exterior. En ella exigimos garantizar el respeto del principio de reciprocidad en todos los productos agrícolas y ganaderos importados a la Unión Europea, así como aumentar los controles en frontera para asegurar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la Unión Europea. Además, en este Pleno debatiremos una moción sobre el sistema alimentario español, a la que Vox ha presentado diversas enmiendas, en las que pedimos una reforma profunda de la política pesquera común que garantice cuotas de captura justas para la flota española, que cese en su irresponsable actitud de confrontación con la Administración estadounidense e impulse ante la Unión Europea la reversión política de la política arancelaria del 20% a las exportaciones comunitarias por la vía de la diplomacia, la promoción de productos nacionales en mercados extranjeros, el rechazo al Pacto Verde y la denuncia del Acuerdo de París, revocando las políticas derivadas de su aplicación
habida cuenta de su impacto negativo. Y, por último, exigimos a Bruselas que rechace el acuerdo comercial con Mercosur y suspenda el acuerdo de asociación con Marruecos en todo aquello que perjudique a los intereses de los productores españoles. Que suspenda las importaciones extracomunitarias en tanto no se garantice la colocación de toda la producción nacional. Que proteja la producción del sector olivarero español mediante la prohibición de las importaciones de aceite de oliva procedentes de Siria y Marruecos y establecer un tipo impositivo del 0% de IVA a los productos afectados por los aranceles en tanto no se alcance un acuerdo satisfactorio con Estados Unidos. Y, en segundo lugar, y como saben, este jueves debatiremos aquí en el Congreso el reparto de la inmigración ilegal, algo con lo que todos, en principio, excepto Vox, están de acuerdo. Este decreto supone otra medida más en el marco de esa política de efecto llamada que inició hace años el Gobierno y Vox, desde luego, no va a contribuir a la gestión del delito. La inmigración ilegal se debe combatir. En el año 2024 llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales a España, solamente 47.000 de ellos en Canarias. Y sabemos que de aprobarse este decreto, este año vendrán aún más, tal y como ha sucedido, tal y como denunciamos en su momento. Nos oponemos por responsabilidad y compromiso con los españoles más humildes a este decreto, que es un gigantesco efecto llamada a la inmigración masiva e ilegal, un ataque a la seguridad y la prosperidad de los españoles, que las élites camuflan con su falso humanitarismo al tiempo que consolidan indirectamente el negocio de las mafias que trafican con personas. No ganan los trabajadores porque ya sabemos los efectos de la inmigración masiva e ilegal en nuestra economía, que se traduce en su devaluación. No ganan los españoles de a pie que ven sus barrios convertidos en guetos y tampoco pueden disfrutar de unos servicios públicos cada vez más saturados. Únicamente gana el Gobierno, al que le conviene modificar la masa electoral. Este decreto, en definitiva, consagra la idea de que los españoles no son lo primero para el Gobierno. Y nada lo explica mejor que la inclusión de un fondo de 100 millones de euros adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, de manera que para esto sí hay dinero, pero para financiar el desarrollo de la ley ELA, que tanto se resistieron a aprobar, no. La inseguridad creciente es alarmante y está estrechamente vinculada a la inmigración ilegal, como demuestran los datos del Gobierno, no porque lo diga Vox, sino porque lo diga yo. Son los datos del Ministerio del Interior y los datos que se extraen de las diferentes consejerías con competencia en las regiones que están más afectadas por la inmigración ilegal, como es el caso de Cataluña. Esta es la realidad que no cuentan los ministros, pero forma parte de la realidad de España. Por mucho que se crean que los efectos de la inmigración ilegal no les va a llegar, porque ellos viven muy bien, con sus casas aseguradas, rodeados de seguridad, al final también les tocará. Y serán ellos los únicos responsables. Y sin más, queda a su disposición. Buenos días. Claramente, hoy usted y otros portavoces de Vox en los últimos días han mostrado en contra de los aranceles que ha impuesto Donald Trump. ¿Ustedes consideran que son malos para nuestro país? Bueno, en los últimos días no, lo llevamos diciendo desde el principio. Sí. Lo que pasa es que hay una... Lo digo desde la última semana, que es cuando se han impuesto, así como más saber que se iban a llevar a cabo. Lo digo porque la pregunta, asumiendo y dejando claro que ustedes están en contra de los aranceles, ¿por qué no creen que es buena idea que el Partido Popular intente pactar alguna medida que sea buena para contrarrestar esos aranceles? ¿Por qué no creen que el PP puede tener alguna visión buena junto con las del Gobierno para que esos aranceles hagan el menor daño posible? Bueno, nosotros llevamos desde el principio diciendo cuál es nuestra postura respecto a los aranceles de Estados Unidos. Y yo lo que lamento es que los diversos medios de comunicación, y no les achaco la culpa a ustedes que están aquí trabajando, sino que hay, determinados medios de comunicación cuyos jefes determinan que hay que tergiversar el mensaje de Vox, que hay que manipularlo o que hay que ocultarlo en las crónicas parlamentarias de los telediarios o de los periódicos. Pero si tengo la suerte de que a alguien se le ilumine la bombilla y tenga a bien retransmitir esta rueda de prensa o hacerse eco de lo que nosotros estamos diciendo aquí todos los martes, lo reitero.
Nosotros rechazamos los aranceles de Estados Unidos porque son una mala noticia para nuestra economía y rechazamos esta postura hipócrita que están teniendo tanto el Gobierno de España acercándose al régimen comunista chino mientras no se le cae de la boca la palabra democracia y libre comercio y a un Partido Popular que un día se ofrece a liderar una moción de censura y al otro le falta tiempo para ir a la Moncloa a abrazarse a Sánchez y a salvarlo en sus peores momentos. No se trata de criticar la visión que en un momento determinado pueda tener un partido u otro cuando negocia lo que sea. Aquí de lo que se trata es que el Partido Socialista y Sánchez en concreto han dado sobradas muestras de que no tienen ninguna voluntad de entendimiento con lo que deben ser los aliados naturales de España, que es el mundo libre, el mundo occidental. Y a Sánchez le ha faltado tiempo para irse a negociar con China, con el régimen al que él aspira, un régimen comunista totalitario, para sustituirlo por el mercado de Estados Unidos. Y ha dado buena cuenta de que los españoles son lo último en su escala de prioridades. Y no se puede estar diciendo un día que me ofrezco a una moción de censura y al otro ir a abrazar a Sánchez. No solamente con el tema de los aranceles, también con la regularización de inmigrantes ilegales, con el reparto del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de la televisión pública. Es decir, que aquí lo que se critica es la incoherencia y lo que se critica es que los españoles necesitan un plan nacional y necesitan tener un proyecto de futuro claro. Y en esa ecuación no cabe Sánchez, porque han demostrado sobradamente que los españoles no están entre sus prioridades. Y eso es lo que nosotros criticamos. Gracias, portavoz. Buenos días. Dejando claro, como decía María, que están en contra de los aranceles, ustedes, dada la buena amistad que tienen el señor Abascal y el señor Trump, ¿van a hacer algo para evitarlos o para anularlos? ¿Van a intentar interceder? Y también me gustaría saber qué le parecen las consecuencias que están teniendo esos aranceles en la economía global y la presentación que hizo Trump, la forma de presentarlos la semana pasada. Gracias. ¿Cómo? Perdón, la última pregunta. La forma de presentar esos aranceles, la apuesta de largo que hizo de los aranceles el señor Trump la semana pasada. Gracias. Y las consecuencias que está teniendo. Bueno, pues discúlpeme, pero la última pregunta me parece un poco irrelevante las formas. Aquí de lo que se trata es de valorar los efectos prácticos que al final tienen esas medidas, al margen de las formas. Pero creo que no nos podemos quedar en la... ¿Perdón? Se lo digo porque fue como un espectáculo, una fiesta. Bueno, pero es que no nos podemos quedar en la anécdota. Es decir, aquí lo relevante no es que saliera de una determinada forma o de otra a anunciar según el qué. Aquí lo importante no son las formas, aquí lo importante son los efectos prácticos que van a tener esas medidas. Yo veía a todo el mundo muy preocupado por los efectos de los aranceles y ahora resulta que lo más importante son las formas, pero en fin, y la responsabilidad de esa negociación la tiene el Gobierno de España. Y es el Gobierno de España el que tiene que iniciar unas negociaciones diplomáticas para tratar de evitar el mayor daño posible a España, que es lo que no ha hecho el Gobierno y lo que dudamos que vaya a hacer el Gobierno, porque para eso se necesita un Gobierno serio. Y lo que hace este Gobierno es destituir a embajadores cuando no les gusta el presidente del Gobierno de turno, como ha ocurrido con Argentina, o quitarlos de en medio cuando no hacen lo que al señor Álvarez le gusta, como ocurrió con el embajador de Corea del Sur. Con lo cual lo encontramos un tanto difícil. Buenos días, portavoz. Usted acaba de decir que el PP está deseando ir a Moncloa para salvar a Pedro Sánchez y que el señor Feijóo, que se preguntan qué gana el señor Feijóo protegiendo a Pedro Sánchez, pero fue el propio Santiago Abascal quien primero se lanzó a mediar con Donald Trump para solventar esta situación. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues está visto que da igual lo que yo explique o lo que expliquen mis compañeros, que al final, pues, en fin, se contará de la forma más interesada posible lo que lleva repitiendo Vox desde el principio. Aquí la responsabilidad de negociar con Estados Unidos la tiene el Gobierno de España y es el que tiene la responsabilidad de sacar a España de la irrelevancia. Ha dado sobradas muestras de que no lo va a hacer y, por lo tanto, nosotros no guardamos ninguna esperanza en que eso ocurra.
El Gobierno de España lo que tenía que haber hecho desde el principio era establecer unas buenas relaciones con Estados Unidos, porque tampoco hace falta ser un erudito para saber que te tienes que llevar bien con la principal potencia mundial. En contra de eso, lo que ha hecho Sánchez ha sido insultar al presidente de Estados Unidos, insultar al presidente de Argentina, insultar a la presidenta de Italia y aliarse, ahora pretende aliarse con el régimen comunista chino, recibir el aplauso de Hamás y juntarse con el Grupo de Puebla, con todos los socios, por cierto, de Rusia, al mismo tiempo que dice que ayuda a Ucrania. Es decir, que nos han sumido en un caos internacional donde la gran perjudicada ha sido España, porque a Sánchez lo único que le interesa es mantener su estatus y mantener su posición de poder. Y si eso supone un perjuicio para los españoles, tal y como estamos comprobando, habida cuenta de las medidas que adoptan otros países, porque gracias a Sánchez a España se le considera lo último en el escalafón internacional, pues le dará igual. Y eso es lo que nosotros denunciamos. La responsabilidad es del Gobierno de España, de procurar unas buenas relaciones que redunden en beneficio no de Sánchez, no del Partido Socialista, en beneficio del bien común de los españoles. Portavoz, sabiendo entonces que los aranceles son una mala noticia para la economía española, mi duda es cómo va a contribuir Vox, de qué manera va a apoyar para ayudar a la economía española, sabiendo que son malos y, por tanto, vemos que hay disposición entre los grupos mayoritarios del Congreso para buscar medidas, buscar soluciones a esa posible crisis que se nos avecina. ¿Cómo va a ayudar Vox? Bueno, si se pusiese el mismo foco mediático sobre la vida parlamentaria de Vox en este Congreso de los Diputados y en las diferentes asambleas, se podrían dar cuenta de la cantidad de iniciativas que nosotros presentamos diariamente en materia fiscal, en protección del Producto Nacional y en otras tantas materias que redundan en beneficio de los españoles y que son rechazadas sistemáticamente por todos los partidos políticos por el mero hecho de que las presenta Vox. No obstante, hay que ser realistas y nosotros ahora mismo somos el tercer partido de la oposición, el tercer partido de España, y nosotros aspiramos un día a llegar a la Moncloa y para eso trabajamos. ¿Cómo contribuimos? De momento, desde la posición que tenemos, contribuimos de la mejor manera que sabemos, pero es verdad que es necesario llegar al poder para poder ejercer la política que nosotros queremos y aplicar las medidas que nosotros creemos que son buenas de una forma directa. Es decir, nosotros contribuimos en la medida que podemos ahora mismo. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por otro asunto. Representantes del pueblo gitano pidieron el año pasado la retirada de todas las calles y plazas con nombre de Marqués de la Ensenada por orquestar una solución final para los gitanos. Me gustaría preguntarle si, aprovechando que hoy se conmemora el Día del Pueblo Gitano, si están a favor de esta retirada y preguntarle por qué no se ha recogido el guante de esta petición en el Congreso para animar ¿Por qué no se ha recogido el guante de esta petición en el Congreso para animar a los alcaldes a que retiren el nombre de las calles? Pues mire, desconozco por completo la contingencia que usted me está comentando. Lo que yo sé es que hoy se conmemora el Día del Pueblo Gitano, como usted bien ha dicho, y sin embargo nos hemos encontrado con una declaración institucional que traen los partidos de la izquierda, un texto absolutamente impregnado de su ideología sectaria, que lo único que hace es profundizar en esa confrontación de la sociedad y alimentar problemas donde, pues, desde luego, no los hay. De una forma bastante interesada por parte de la izquierda. Y eso es lo que nosotros verdaderamente lamentamos, que tengan esa visión segmentada de la sociedad y la izquierda tenga que estar permanentemente victimizando a todo el mundo, a las mujeres, a los trabajadores, en definitiva, y con este caso pues también ocurre, nosotros estamos en contra de eso y en fin, nos parece que es una oportunidad desperdiciada y en fin, pues bueno, ya veremos qué es lo que hacemos. Muchas gracias.